Las exigencias por aumento de las prestaciones, de reducción del ruido, de la contaminación y del consumo que serán exigidas a los futuros motores diésel han obligado a buscar soluciones en la inyección directa. Este objetivo se logra gracias al sistema denominado Common Rail, que utiliza la muy alta presión controlada electrónicamente. La presión es elegida independientemente del régimen motor. El sistema de inyección Common Rail se compone de una bomba de cebado precedida de un prefiltro, un filtro, una bomba de alta presión accionada por el motor que alimenta permanentemente una rampa de distribución que sirve de reserva de gasoil a alta presión. Esta rampa está unida a los inyectores a través de unos tubos. La apertura de cada inyector está controlada por una electroválvula de 2 vías integrada. Un calculador controla, en función de los parámetros motor, la presión del rail, el caudal de la bomba, el tiempo de apertura y el ciclo de los inyectores. El sistema Common Rail permite, para cada inyector, varias inyecciones sobre un ciclo motor con una alta presión variable. La bomba de cebado situada en el depósito permite mantener un flujo continuo de gasoil. El filtro de gasoil participa activamente en la protección del sistema. En su entrada está provisto de un elemento termostático que deriva, en frío, una fracción del combustible procedente de la bomba de cebado hacia el calentador de gasoil. El calentador está situado en la caja de salida del agua sobre la culata. El elemento termostático está formado por una arandela bilámina que se deforma en función de la temperatura del combustible. Temperatura inferior a 15 grados, la bilámina cierra el paso directo hacia el filtro. El combustible es orientado hacia la caja de salida del agua para ser calentado. Temperatura comprendida entre los 15 y 20 grados, la bilámina divide los flujos de entrada. Una parte del combustible pasa directamente hacia el elemento filtrante. Temperatura superior a los 25 grados, la bilámina orienta todo el combustible hacia el elemento filtrante. Un regulador integrado permite limitar la baja presión de la bomba de cebado. Observemos la presencia de un grifo de purga del agua. Las altas presiones existentes en el circuito provocan un fuerte calentamiento del combustible. Un serpentín metálico colocado en el tubo de retorno lo enfría antes de entrar en el depósito. La bomba de alta presión de 3 pistones radiales es activada de manera no síncrona por la distribución.
Cuando el gasoil penetra en la bomba, atraviesa una válvula de seguridad que controla la alimentación de la bomba de alta presión y sirve en prioridad para la lubrificación y la refrigeración. Cuando la baja presión es superior a 0,8 bares, el pistón de la válvula se desplaza, abriendo un orificio de alimentación de los elementos de bombeo. Las cámaras se llenan, pero el flujo reservado para la lubrificación permanece estable. El gasoil bajo presión se encamina hacia la rampa de alimentación y hacia los inyectores. En el circuito se encuentra el regulador de presión. Controlado por el calculador, crea un escape controlado, regulando de esta manera la presión de inyección. El gasoil liberado retorna al depósito con el caudal reservado para la lubrificación y para la refrigeración. Para disminuir la potencia absorbida en carga débil, la bomba consta de un sistema de desactivación de un pistón. Un solenoide, montado en la cabeza de uno de los cilindros, desplaza una varilla de control que mantiene abierta la válvula de alimentación. Ninguna presión sobre el combustible puede ejercerse, ya que este último retorna hacia la admisión. El caudal reducido es igualmente utilizado en caso de anomalía de funcionamiento. Con el motor parado no existe ninguna presión en el circuito. La rampa sirve de reserva de alimentación y de acumulador. Es de acero forjado y su capacidad está adaptada a la cilindrada del motor. El gasoil a presión llega a la rampa desde donde es distribuido hacia los inyectores. Un captador de presión y un captador de temperatura están colocados en la rampa. La parte inferior del inyector es parecida a la del modelo clásico multitaladros de inyección directa. En la parte superior lleva una electroválvula de control. El solenoide de la electroválvula está fijado al cuerpo del inyector por una gran tuerca. Está totalmente prohibido manipular el inyector con una llave colocada en esta tuerca, bajo riesgo de rotura del inyector. En reposo, la aguja del inyector es retenida sobre su asiento por un muelle. En su parte inferior está la cámara de presión. La aguja en su parte superior tiene un pistón de mando que se encuentra libre en su diámetro interior del cuerpo. La cabeza del pistón confluye en una cámara llamada volumen de mando. Esta cámara está unida a la rampa de alimentación a través de un paso calibrado y al retorno al depósito por un segundo paso calibrado. Este circuito se cierra con la bola de la aguja piloto sobre la cual se apoya el muelle principal.
Cuando el motor se pone en marcha por el motor de arranque o ya se encuentra en marcha, la alta presión procedente de la rampa de alimentación es repartida uniformemente en la cámara de presión bajo la aguja y en el volumen de mando. El inyector permanece cerrado. La apertura de los inyectores es realizada por un efecto de presión diferencial. Cuando el calculador suministra una corriente eléctrica a la electroválvula, provoca la subida de la aguja piloto. La bola es levantada de su asiento por la alta presión, permitiendo de esta forma un escape del gasoil hacia el retorno al depósito. El equilibrio de las presiones se rompe, el pistón de mando sube liberando la aguja del inyector que deja pasar un chorro de gasoil hacia la cámara de combustión. La inyección dura el tiempo que el solenoide permanece alimentado. La cantidad de gasoil inyectada depende de la duración de la impulsión eléctrica suministrada por el calculador y de la presión proporcionada por la bomba. Durante la fase de arranque, 2 giros del motor son necesarios para que la bomba de alta presión suministre a la rampa común la presión mínima de 200 bares. Cuando el motor ha arrancado, el calculador controla en tiempo real la distribución del combustible y la sincronización de la inyección por la corriente de mando de los inyectores. El calculador registra la posición del motor por medio del captador de punto muerto superior y de régimen motor, así como del captador de referencia del cilindro. Tiene en cuenta igualmente las informaciones de los captadores, de posición del pedal del acelerador, de temperatura del agua, de temperatura del gasoil y de alta presión del gasoil. Igualmente pueden tenerse en cuenta las informaciones de otros captadores para permitir al calculador determinar el caudal a inyectar. Basándose en las características del inyector, el calculador elige en su cartografía el par presión-volumen que le permite obtener el tiempo de inyección. El calculador posee igualmente en memoria la cartografía de las presiones. Modifica según las necesidades a la alta presión, actuando sobre el regulador de bomba. Como todo sistema electrónico, consta de un autodiagnóstico que se hace presente a través de un testigo de alerta en el combinado. En los diésel de inyección directa clásica, el ruido representa uno de los inconvenientes. El gasoil introducido en el cilindro no se inflama inmediatamente. Es el tiempo de inflamación. Una gran cantidad de gasoil ya se encuentra presente cuando la inflamación se produce, provocando una repentina subida de la presión y un fuerte aumento del ruido. Este tableteo es perceptible sobre todo en frío. El sistema Common Rail permite acortar este tiempo de inflamación e igualmente disminuir el
Con este sistema, el control de los inyectores, al ser independiente y variable, permite durante un ciclo y sobre un mismo inyector varias inyecciones. La inyección piloto, desencadenada antes de la inyección principal, provoca el preacondicionamiento de la cámara de combustión a nivel de temperatura y presión, lo que permite reducir el tiempo de inflamación. La combustión pasa a ser más suave y más completa, y el aumento de presión menos brusco, por lo tanto, más silencioso. La inyección piloto está presente hasta las 3000 revoluciones por minuto. Estos motores diésel de nueva generación, entre los más limpios de su categoría, poseen importantes capacidades de evolución a corto plazo.